Vamos a dar comienzo al ciclo, a nuestra actividad, que debía comenzar el día de ayer. Bueno, ayer hubo una medida de fuerza del personal docente y no docente de UNIPE en relación a la emergencia que estamos atravesando, presupuestaria, salarial, también declarada por el Consejo Superior de la Universidad. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar esta situación grave por la que estamos atravesando, con una pérdida del 30% del poder adquisitivo de los trabajadores docentes desde que inició este gobierno. Con lo cual la actividad de ayer va a ser reprogramada por fuera de la semana UNIPE. En esta ocasión, con los equipos convocantes, tanto la Universidad Pedagógica como el CEDIMPE, Centro de Documentación e Investigación acerca del Peronismo, y el Grupo de Estudios sobre el Peronismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el CEDIMPE de la UNSAM. Queríamos presentar en esta ocasión un ciclo que titulamos Estado de los Estudios sobre Peronismo, que ya lo hemos hecho con anterioridad, pero en esta oportunidad queríamos compartir presentación de avances de tesis doctorales y de investigaciones de los integrantes de nuestros equipos, en vez de convocar, como siempre hacemos, a otros colegas y especialistas. Así que bueno, hoy vamos a contar con la presencia de Malena y Nicolás, ya los va a presentar Darío. Vamos a conversar sobre trayectorias del peronismo revolucionario en los años 60. El día de mañana el título del diálogo es Organizaciones Político-Militares de los años 70, con Pablo Garrido e Ignacio Kuster. Y el jueves, Peronismo e Intelectuales a través de los archivos, con Cecilia Gascó y quien les habla. Así que bueno, le doy la palabra a Darío para que dé inicio a la coordinación de esta mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas. Este sería el encuentro dedicado a los años 60. Estaría centrado en el análisis de dos trayectorias, la de Bernardo Alberte y la de Mabel Dileo. De manera reciente, la Biblioteca del Congreso de la Nación, a partir de su departamento de archivos, publicó dos trabajos, dos investigaciones sobre estas figuras que estuvieron a cargo de Nicolás Codecido y de Malena Nijenson, integrantes de los distintos espacios que acaba de mencionar Sergio. Entonces la idea sería que en un espacio de cerca de 30 minutos, cada uno de ellos presente la figura que ha estudiado a partir del análisis de la nueva documentación disponible ahora en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a comenzar con la presentación de Nicolás sobre Bernardo Alberte. Nicolás se dedica a estudios de historia reciente. Su tema de investigación en el proyecto de tesis doctoral es Surgimiento y radicalización de la izquierda peronista, la primera tendencia revolucionaria del peronismo, 1955-1969. La obra que va a presentar está disponible en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación o en el sitio del CEDIMPE, con lo que después pueden consultar el material. Hago esta breve presentación para darle la palabra a Nicolás y después voy a presentar a Malena una vez que Nicolás termine con su
su exposición. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Buenas tardes, gracias Darío, Hernán, Sergio por la invitación a participar. Yo quería comenzar haciendo como dos aclaraciones a modo de un anticipo de mea culpa. La primera es, no soy historiador, con lo cual la mirada con la cual miramos este recorrido es una mirada que está todo el tiempo en diálogo con las ciencias sociales, soy politólogo, entonces algo de eso como para comentar un poquito de mi recorrido y de los problemas que me llevaban o la forma en la que estoy abordando la biografía de Bernardo Alberti. La segunda aclaración es que el libro es una especie de anticipo del trabajo de mi tesis doctoral, que lo estoy abordando, donde trabajo con la biografía de Alberti para mirar alguna serie de procesos políticos y sociales de los años 60, con lo cual lo que voy a presentar, lo que voy a compartir hoy es un poco un ida y vuelta entre ese trabajo de tesis, que es un trabajo, el texto del libro lo terminé la cosa de 1 año y pico, salió publicado hace unos meses, pero bueno, el trabajo de tesis es un trabajo donde yo seguí trabajando, abordando algunas cuestiones, entonces va a haber algo de eso mezclado en el medio. Así que, hechas esas aclaraciones, arranco. Mi intención era introducir un poquito la cuestión de la biografía de Alberti, un poco en diálogo con mi recorrido de investigación, como mostrar un poquito esa cocina y sobre todo ponerme más en hacer más énfasis en aquellos puntos que me quedan todavía o problemáticos con los que estoy trabajando en este momento, ¿no? Con lo cual venía a compartir más dudas que certezas, pero quería empezar contando un poquito algo de mi biografía, ¿no? Un recorrido de cómo llegué en realidad. A mí me interesaba empezar a investigar qué fue lo que sucedió en los años 60-70 en el peronismo para llegar a la confrontación a la que se llega con el retorno del peronismo y a la derrota de las alternativas revolucionarias en ese momento. Cuando empecé a investigar, empecé a ver que en realidad esos procesos o ese momento de confrontación tan álgida de los años 70, en realidad se había formulado una década antes. Entonces dirigí la atención para mirar procesos o fenómenos que tuvieron lugar durante los años 60 y que fueron el momento de formación de ese actor central con el cual voy a dialogar todo el tiempo, del cual Alberti es uno de los exponentes, que es lo que llamamos, lo que Sergio llama, por ejemplo, en sus trabajos y hace una reflexión sobre la categoría, lo que llama la izquierda peronista, ¿no? Como ese espacio heterogéneo, como ese espacio de cruces entre actores y sujetos que reivindican una identidad peronista y a la vez incorporan en su discurso, en sus prácticas políticas, elementos provenientes de la tradición de izquierdas o del marxismo. Ese sujeto histórico, ese sujeto social que vamos a ver y que se despliega entre los años 60 y principios de los años 80, nosotros identificamos en uno de nuestros grupos de investigación, trabajamos con un proyecto donde pensamos 3 momentos de ese sujeto, ¿no? Un momento de consolidación que se da entre fines de la década del 60 y principios de los años 70, un momento de una lucha por la institucionalización de ese sujeto, con el peronismo ya retornado al gobierno, entonces el momento entre el año 73 y 74, en esa puja izquierda-derecha dentro de dentro del retorno del peronismo al poder y de esos cortos años de vigencia de un régimen democrático en la Argentina, y después un momento de repliegue que empieza con la muerte de Perón y donde en realidad se termina viendo una derrota que termina en la dictadura, ¿no? de ese proyecto, de ese proyecto emancipador dentro del peronismo. A mí me interesaba la primera parte de eso, ¿no? La parte vinculada con la consolidación de ese sujeto histórico, con la emergencia de ese sujeto histórico, de por qué dentro del peronismo aparece un sujeto que se empieza a llamar a sí mismo, y yo ahí hago un juego con el término con una cuestión identitaria, que es aquellos peronistas que se empiezan a asumir revolucionarios, ¿no? Que son
parte o una parte importante de ese actor que vamos a pensar o de quienes englobamos dentro de esa categoría, que es la categoría de izquierda peronista. En la primera entrevista que hice, entrevisté a una militante de esa época que me sugirió leer el libro de Eduardo Urucharri, un militar entre obreros y guerrilleros, y ahí conocí la figura de Alberte. Rápidamente hago un repaso y por qué me interesó, por qué terminé centrando mi trabajo en su figura. Bernardo Alberte es un hijo de comerciantes, nació en la ciudad de Avellaneda en 1918, de formación militar. Él egresa del Colegio de Abogados, egresa de la Escuela Superior de Guerra en 1952 y en 1954 es designado edecán por el ejército, edecán de Perón por el ejército, edecán presidencial, con lo cual él está en Casa Rosada y es parte del cuerpo de oficiales que defiende a Perón, primero con los bombardeos y después que es encarcelado y perseguido por la autodenominada Revolución Libertadora, una vez que Leonardi se hace el gobierno. Él participa en la conspiración de Valle, se exilia en Brasil y vuelve de Brasil cuando termina el gobierno de Frondizi. Cuando termina la Libertadora, con la amnistía dictada por Frondizi, vuelve de Brasil a la Argentina. Por supuesto, expulsado del ejército, se dedica al comercio y a principios de los años 60 comienza a desarrollar una serie de actividades políticas vinculadas con el movimiento nacional justicialista que lo van a llevar a tener una actividad cada vez más fuerte en el momento en que María Estela Martínez, la tercera esposa de Perón, Isabel, viene a la Argentina en ese conflicto con Bandor. Él va a ganar un rol, él va a tener un protagonismo creciente en esos años hasta que a principios del 67, después de varios intentos de reorganización del peronismo por ruptura con Bandor, Perón lo va a designar secretario general del Movimiento Nacional Justicialista. Decía, de formación militar, con un pensamiento cercano o una figura admiradora del proceso de la guerra por la liberación de Argelia, ¿no? Alberte pensaba y escribe documentos que le comparte a Perón, en el cual dice, en Argentina hay que hacer lo mismo que hizo el Frente de Liberación Argelino. Y en ese contexto, con un pensamiento y una sociabilidad con figuras que uno podría encuadrar más fácilmente en el espectro de los nacionalismos, no sé si todos de derechas, pero por lo menos seguramente antiliberales y antimarxistas de la época. Esa figura designada secretario general del peronismo ocupa el cargo y se encarga de conducir el Movimiento Nacional Justicialista en la Argentina durante 14 meses y rompe su relación con Perón y termina yéndose. Ahora, después vamos a hablar sobre esto con mayor profundidad porque es precisamente lo que me estoy encargando de reconstruir, por apoyar el surgimiento de la CGT de los argentinos, ¿no? En el momento de la fractura de la CGT con el Congreso Normalizador de marzo del 68. En ese momento, poco menos de un año y medio después de haber asumido la conducción local del peronismo, Alberte rompe por izquierda, por si se quiere, para decirlo de alguna manera, y el discurso de él es un discurso diametralmente distinto, donde sigue apareciendo la necesidad de una revolución, pero esa revolución es entendida en términos de socialismo nacional, y sus alianzas son las agrupaciones y principales referentes del peronismo revolucionario. Alberte, una vez que renuncia a la conducción del peronismo, lo que hace es participa activamente en el proceso de la CGT de los argentinos, y acá aparece uno de los elementos que a mí me interesa mirar, porque el proceso de la CGT de los argentinos, hay mucho escrito sobre ese proceso, pero por lo general la mirada está puesta en intelectuales que participan de diferentes experiencias en el marco de la CGT de los argentinos, como por ejemplo Rodolfo Walsh y el periódico de la CGT. Hay varios trabajos que abordan, por ejemplo, bueno, el cordobazo ni hablar, pero el proceso del sindicalismo y las discusiones al interior del movimiento obrero respecto a la CGT de los argentinos, pero aparece poco trabajado el rol de los militantes políticos del peronismo, o el apoyo o las discusiones que se dan en la política sobre el movimiento obrero y sobre cómo eso después se expresa en el marco de la CGT de los argentinos. Y bueno, Alberte va a ser una de esas figuras.
que básicamente lo que va a intentar hacer junto con otros dirigentes del peronismo revolucionario va a ser construir una especie de espacio de articulación de todas esas experiencias del peronismo revolucionario que hasta ese momento venían fragmentadas. Esa experiencia la van a llamar ellos mismos tendencia revolucionaria del peronismo y va a tener como su momento de nacimiento entre agosto y entre agosto del 68, entre agosto, diciembre, enero del 69, ¿no? En una serie de congresos que van a tener, en una discusión pública que va a incluir a Perón y a los otros sectores del sindicalismo. Ellos van a sostener la necesidad de profundizar el proceso de la CGT de los argentinos y constituir un espacio de confluencia de todo el peronismo revolucionario en términos políticos, ¿no? Pasado el Cordobazo, esa experiencia de la CGT de los argentinos empieza a declinar y con ella también estos proyectos políticos, debido a la represión, debido a la dispersión y a la falta de acuerdo de sus militantes, pero sobre todo a la aparición en escena de una cantidad de actores nuevos para la política de ese momento, que son las organizaciones armadas, ¿no? Tengamos en cuenta que Tacorralo, el primer hecho saliente de esta lucha armada que se hace cada vez más fuerte a fines del 60, principios del 70, ocurre en septiembre del 68, y a partir de ahí, en el 70, ya aparecen montoneros, las FARC que venían operando, y otras fuerzas u organizaciones armadas en el marco tanto del peronismo como de las izquierdas. Eso va a opacar y va a marcar una especie de fin de etapa para Alberti, pero no solo para Alberti, sino para su generación también, ¿no? Hay algo ahí de lo generacional, de un grupo de dirigentes y de militantes que tienen su momento de esplendor en torno a la CGT de los argentinos y después van a aparecer como figuras relativamente marginales o secundarias en el reparto de la discusión política de los años 70. Disuelta esa situación, Alberti va a quedar durante los primeros años de la década del 70 como un referente, si se quiere, ecuménico. Estos son términos que utilizo yo, pero va a aparecer como referente y como tanto como interlocutor como vocero de diferentes expresiones del peronismo revolucionario en situaciones, por lo general, que desafían la represión de la dictadura. Por ejemplo, va a ser uno de los oradores en el entierro de militantes cuando la dictadura asesine jóvenes de diferentes organizaciones con diferentes procedencias. Va a ser intermediario entre las organizaciones guerrilleras, peronistas y no peronistas también, con, por ejemplo, empresarios en la negociación de secuestros. Alberti, junto con Jerónimo Podestá, es una de las figuras que participan de la negociación por el secuestro de Oberdan Salustro, el ejecutivo de la Fiat. Y aunque va a tener una posición crítica de la salida democrática y del gran acuerdo nacional lanzado por la NUCE y la negociación y el rol que asume Perón en ese momento, Vuelto Perón va a ser una persona que va a acompañar el proceso peronista, va a tener un breve paso por defensa civil y después va a renunciar rápidamente, y desde el llano va a ser una persona que acompañe. Muerto Perón y con la escala represiva, ellos van a volver, y ahí hablo de ellos porque él en ese momento ya comparte su tramo de militancia con Mabel Dileo. No quiero después sacarle letra a Male, pero Alberti y Mabel, cuando son autoridades del movimiento, entablan una relación afectiva que los va a acompañar hasta el asesinato de Alberto el 24 de marzo del 76. Pero bueno, en ese momento ellos tienen un perfil relativamente bajo hasta el Rodrigazo. Cuando el Rodrigazo genera la crisis que genera dentro del gobierno de Isabel y el gobierno de Isabel se empieza a descomponer con la renuncia de Celestino, la partida del país de López Rega y el propio pedido de licencia que tramita Isabel en la segunda mitad del 75, Alberti, junto con otros militantes de lo que había sido el peronismo revolucionario, van a lanzar la corriente peronista 26 de julio. Que básicamente va a recuperar, va a ser un programa más moderado, y acá hay otro elemento que a mí me interesa de la figura de Alberti. Va a ser un programa relativamente más moderado en términos de planteo político que el de fines de los 60, donde básicamente va a llamar a recuperar los dos programas del Frejuli, el de la elección del 11 de marzo, que lleva a la presidencia a Cámpora, y el de el 23 de septiembre, que lleva a la presidencia a Perón. Alberti va a tener una discusión pública desde la corriente 26 de julio con los
diferentes sectores de las Fuerzas Armadas que hacen una reivindicación cada vez más explícita de la Libertadora y del derrocamiento de Perón del 55, pero también llevan adelante un alzamiento en diciembre del 75 contra Isabel, un alzamiento encabezado por la Fuerza Aérea, donde Alberti va a salir a denunciar públicamente esto y con una línea en la cual lo que dice es, ante los crímenes de López Rega se callaron la boca y ahora en realidad vienen a tratar de destituir al gobierno peronista, porque el problema no es que el peronismo sea bueno o malo, el problema es el peronismo. Y diciendo de alguna manera, como convocando al peronismo a articular un programa que recupere ese frente de liberación del que hablaban antes, ya sin la apelación a la lucha armada y ya sin la apelación al socialismo nacional que sí habían caracterizado los programas anteriores. En ese marco empieza a ser objeto de persecución por parte de la AAA y de grupos del ejército y termina siendo asesinado la misma noche del 24 de marzo del 76. Hice un recorrido muy rápido como para pensar los momentos de la vida de él en términos políticos. Ahora me meto con algunos elementos que a mí me interesaba rescatar o desde los cuales intento abordar esa figura. Yo les hablaba antes de una especie de viraje que protagoniza Alberti entre el año 66 y 68, y eso es algo impresionante, porque uno puede ver que en septiembre-octubre del año 67, en los documentos que él firma como secretario general del movimiento justicialista, aparece muy fuerte la idea de ni yanquis ni marxistas, una idea que la idea de la necesidad de una revolución nacional que frene el avance del comunismo, ¿no? Aparece en documentos de fin del 66, y a principios del 68, en pleno conflicto, cuando ya está con su relación muy tensionada con Perón y con otros dirigentes peronistas, el lenguaje de él podría ser el lenguaje sacado de cualquier agrupación, cualquier organización guerrillera de las que vienen después. Una reivindicación del foquismo, del socialismo nacional, de la lucha clandestina, de la revolución cubana, y que esos elementos para mí se van a condensar un año después en un documento que se llama Estrategia y Táctica Revolucionarias, que es un documento que lee Alberti en nombre de la tendencia en un congreso en Córdoba en enero del 69. A mí me parecía interesante trabajar con ese momento de su biografía, y por eso es, si bien el libro de que hablaba Darío que publicamos con la Biblioteca del Congreso aborda toda la trayectoria de Alberti entre el 55 y el 76, en mi tesis yo trabajo específicamente esos 3 años, los 3 años donde él es secretario general del movimiento justicialista y referente de la tendencia revolucionaria del peronismo, en esa apuesta a armar una especie de organización de la izquierda peronista, porque básicamente a mí lo que me interesa es mirar ese viraje, ¿no? Mirar cómo surgen estos procesos dentro del peronismo. Y ahí es donde se abre un mundo, ¿no? Primero, cómo investigar este tipo de cosas y después qué conclusiones va sacando uno y sobre todo qué hay dicho, porque, bueno, acá hay varios autores a los que he leído bastante. Sobre los años 60 todavía se sabe poco de algunas cosas. Y ahora voy a poner algunos ejemplos. Yo llegué a Alberti, les decía, por la recomendación de Ana Lorenz, una entrevistada que me sugirió leer el libro. El libro este de Gurucharri, que escribía la vida de él, publicaba parte de su correspondencia. Correspondencia que la dictadura había secuestrado, entonces está desaparecida, pero que Alberti había sacado copia y la había mandado al exilio con un compañero, con Tomás Arabí. Cuando Tomás Arabí vuelve a la Argentina, trae esa correspondencia y se publica en ese libro. Entonces, una primera llegada al personaje no fue solo leer la biografía, sino poder leer documentos en donde aparecieran las voces de los peronistas. Y esto es algo que compartimos mucho, sobre todo con Sergio, ¿no? Hay 2 elementos que compartimos en nuestras investigaciones y que hacen nuestro diálogo cotidiano, ¿no? Que es el trabajo con correspondencia, donde la correspondencia tiene un rol particular, un estatus particular dentro de este momento del peronismo, porque básicamente es un movimiento que con su líder en el exilio se maneja por correspondencia, eminentemente, y con los viajes a Madrid, pero el documento en donde circula la palabra de Perón, el documento privilegiado, es la correspondencia. Y otra cosa de las que trabajamos con Sergio y que también aparecen mucho es la discusión sobre qué líneas de acción y qué tácticas son las que ordenan de alguna manera
o regula la vida del peronismo, ¿no? Y todo el tiempo vemos iniciativas de peronistas y de Perón vinculadas a tres líneas, a una línea más democrática, ¿no? Que apuesta, algo de esto aparece en el libro de Julio, del peronismo después del peronismo, de Julio Melón Pirro también. Él especulaba, hace una reflexión final en el libro donde él cuenta o piensa, ¿no? En cómo Perón va moviéndose entre estas alternativas en el momento de la Libertadora. Bueno, lo que nosotros encontramos es que estas alternativas se prolongan durante todo el periodo y básicamente tienen que ver con la posibilidad de una salida democrática, con la posibilidad de un golpe de Estado, ¿no? Una mirada fuertemente o con una participación fuerte de las Fuerzas Armadas, o por la vía insurreccional revolucionaria más en clave de procesos como el argelino o el cubano, ¿no? Entonces, algo de lo que aparece ahí en la correspondencia tiene que ver con esto, algo de lo que aparece en la correspondencia tiene que ver con el diálogo político que hace a la construcción de un movimiento. Que como marcaban, por ejemplo, Sigal y Berón en su trabajo clásico sobre el peronismo, hay algo particular de esta forma de conducción, ¿no? Que sea por la correspondencia y que sea con el líder exiliado, que es el lugar de los intermediadores. Y este es otro elemento que aparece fuerte acá y que a mí me interesaba para pensar este periodo, ¿no? Como Alberti es un dirigente del peronismo que, por un lado, no entra en los cánones desde los cuales se suele recordar hoy el periodo, ¿no? Es un militar, o sea, no era ni sindicalista, ni guerrillero, ni cura. Es una figura difícil de reivindicar para las izquierdas, para la historia de las Fuerzas Armadas, por las propias Fuerzas Armadas, ni hablar, y para el peronismo que, post dictadura, no parece haber recuperado su beta revolucionaria, ¿no? Entonces, una figura como la de Alberti era difícil de recuperar, o es difícil de recuperar, es poco conocida, pega un giro enorme en este breve tiempo, entonces me permite verlo, pero además cumple un rol de intermediario, que es un rol fundamental en la política de ese momento, que es básicamente quien recibe y quien es responsable ante Perón, quien recibe las directivas de Perón y quien es responsable ante él de la vida interna del movimiento durante el tiempo que ejerce la conducción. Y me pasa que cuando me empecé a meter con esto, empecé a descubrir, a la vez se pusieron a disposición, se hicieron disponibles los archivos tanto de Alberti como de Mabel Di Leo, que eran archivos que la familia de Alberti por un lado y Mabel Di Leo por el otro habían donado al Congreso para que estuvieran disponibles para la consulta. Entonces, básicamente mi trabajo consistió en reconstruir la gestión de Alberti, reconstruir todo su recorrido político, pero sobre todo la gestión de Alberti como delegado, como secretario general del movimiento justicialista primero, y después su intento por enhebrar o por armar esta tendencia revolucionaria del peronismo a partir de los documentos, de los archivos personales de Alberti, de Mabel Di Leo y de parte de la correspondencia que Perón tenía en Madrid, que Sergio consultó en una estancia en Hoover, me ha compartido algunos documentos de ahí, otros se encuentran en el Archivo General de la Nación. A partir de ese diálogo entre archivos, para decirlo de alguna manera, es que yo vine reconstruyendo este momento de la historia política del peronismo y del país. Y les decía antes que sabemos poco sobre los 60 porque en realidad ahora estoy en el momento más conflictivo, que es el de la escritura de la tesis, y necesito, o eso nos obliga a hacer un balance sobre lo que hay escrito y lo que no, y en realidad todo el tiempo estoy dialogando con elementos, voy encontrando que ese momento en el que Alberti fue secretario general del justicialismo es un momento que está poco investigado en general. Sobre los 60 hay un problema, que es que, bueno, algo de esto planteaba o viene planteando Hacha en los últimos tiempos, ¿no? La idea de que falta un trabajo historiográfico de síntesis sobre este periodo, sobre la historia del peronismo. Pero algo de esto se ve muy gráfico, sobre todo con el momento en que Alberti es delegado de Perón, porque, por ejemplo, si uno agarra los estudios clásicos, diferentes campos que abordan la historia del peronismo, trabajos como el de Oscar Terán y el de Carlos Altamirano van del 55 al 65 o del 55 al 66. Los primeros años de Onganía, que es el momento donde Alberti es delegado, en la prensa le decían delegado, por eso uso esa forma de denominarlo más, más ágil. El momento donde Alberti es delegado aparece como un epílogo
¿no? Para esos estudios que miran la primera década del peronismo proscripto. Y para los estudios, por ejemplo, de la nueva izquierda, los estudios que abordan la militancia revolucionaria, esto aparece como si fuera una especie de preludio, ¿no? Un momento anterior, un momento preliminar al de desarrollo de esas fuerzas. Entonces, hay algo de esos primeros años del gobierno Onganía, que es el momento donde Alberti ocupa la centralidad del peronismo, que está relativamente poco estudiado. Incluso en trabajos como los que estudian movimiento obrero, que suelen cubrir todo el periodo, uno lee, por ejemplo, el trabajo de Daniel James, uno de los trabajos pioneros, y pasa del junio del 66 con el golpe de Onganía al 68 en 3 páginas. Y todo el desarrollo que hace de la Revolución Argentina es a partir del Cordobazo para adelante. Solo dice que hay un error de cálculo en las conducciones sindicales respecto del apoyo a Onganía. Juan Carlos Torre hace lo mismo y Schneider hace lo mismo, ¿no? Como para pensar 3 trabajos sobre el movimiento obrero. Si quisiéramos ver la militancia de la rama política, pasa lo mismo, como hay muchos trabajos o hay un caudal creciente de trabajos que abordan algunas figuras de esto, que funcionaban como intermediarios o como segundas líneas del peronismo durante el exilio. Hay algunos trabajos que analizan experiencias de la conducción peronista, pero por ejemplo, en la rama política no hay trabajos que cubran todo el periodo longitudinalmente. Están los de José Marcilese, pero se ciñen, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y si uno mira cada uno de los sectores en los que está organizando el peronismo, pasa un poco lo mismo. Hay una especie de vacancia en ese momento que en realidad para mí es la más rica, y ahora voy a nombrar algunos trabajos que matizan esa vacancia, ¿no? Pero que para mí es la más rica, que es el momento donde todos esos actores cambian. Porque lo más interesante es que hasta el 65-66, cuando uno mira la conducción del peronismo, ve más o menos siempre a los mismos actores. Ganan, pierden, cambian de lugares, cambian de alianzas, pero hay una generación que, a partir de Alberti, tiene su ocaso político, para decirlo de alguna manera, y si uno agarra la política del año 69, 70, 71, los protagonistas son otros, ¿no? Hay algo que pasa en ese momento y que decía que hay algunos textos que matizan esa vacancia porque, por ejemplo, la tesis reciente de Darío Dáuid, que dirigió Julio, sobre Augusto Bandor, es una gran tesis que aborda este proceso. En mi caso, dialoga al otro lado del espejo, porque justo el momento que yo abordo, Bandor está alejado de la conducción, ¿no? Dicho todo eso, lo que quería marcar un poquito esto, ¿no? Como las vacancias y dónde está incluido en mi trabajo. Básicamente lo que yo trato de hacer, no voy a reponer todo el contenido del libro, sí me parecía como marcar esto, los puntos más interesantes de por qué la trayectoria de él y con qué tipo de procesos me permite dialogar. Mi trabajo dialoga o trata de pensar en torno a 2 cuestiones. La trayectoria de Alberti en torno a el surgimiento de la izquierda peronista, por un lado, y la trayectoria de Alberti a partir de un concepto que está muy usado en nuestro campo, pero que está muy poco definido, que es el de radicalización política, ¿no? Los dos aparecen en el título de la charla de hoy, porque es parte de las cuestiones que yo estoy tratando de mirar, que por supuesto no tengo para nada cerradas, las traigo como problemas. Hay un problema con la cuestión de radicalización política porque no está definida. Muchísimos textos hablan de radicalización política sin tener en claro o sin tener un consenso respecto de a qué llaman radicalización política, como si el concepto fuera transparente. Desde mi punto de vista, eso lo que genera es una especie de estiramiento conceptual, ¿no? Una cuestión de, bueno, si todo es radicalización política, nada termina siendo radicalización política, o no sabemos qué es lo específico. Porque hay textos donde aparece ligado a politización, a modernización, a peronización, a izquierdización o a derechización en su espejo. Entonces, un elemento tenía que ver con esto, ¿no? En algún momento voy a avanzar sobre una respuesta provisoria sobre esto en el caso de Alberti, pero tenía que ver con definir y pensar esa radicalización política. Sí hay una especie de acuerdo de varios autores que piensan esto y que identifican que falta ahí una definición o pensar ese concepto en torno a que se diferencian como 2 cuestiones. Una que hace a los discursos o a los proyectos políticos y otra que hace
a las prácticas políticas de los actores. Por ahí viene un poco algo de la definición que yo vengo pensando o vengo tratando de mirar en el caso de Alberti. Y en segundo lugar, bueno, con esto que decía del giro a la izquierda y el surgimiento del peronismo, la consolidación de la izquierda peronista. Estos son los dos elementos que yo quiero mirar en la trayectoria de él, y por eso, por ejemplo, en el texto de la biblioteca está relativamente desbalanceado el momento donde él es delegado, porque es el momento donde yo puedo ver en un tiempo muy, muy corto muchos documentos. Puedo encontrar la palabra de Alberti y de los actores del peronismo discutiendo sobre los procesos políticos y sociales que estoy estudiando y tomando posiciones. Y hay un elemento que a mí me parece interesante ahí y que parece con mucha fuerza, que es, o por lo menos así lo veo yo, que es que esa radicalización en el caso de Alberti viene muy de la mano de la discusión política y la necesidad de generar contrapesos dentro de los propios proyectos en pugna dentro del peronismo. Cuando Onganía da el golpe, la discusión más fuerte dentro del peronismo tiene que ver, al igual que dentro del gobierno, ¿no? El gobierno tiene una discusión con una tensión entre un sector corporativista que quiere ir a un modelo parecido al de Franco, y hay un sector que en realidad lo que quiere, más ligado a los liberales, que en realidad lo que quiere es una salida democrática, ¿no? La Revolución Argentina como un paso en uno, previo para avanzar en uno o en otro sentido. Esa misma discusión de alguna manera aparece dentro del peronismo. Hay quienes van a tratar de buscar, negociar una salida electoral y un diálogo con la dictadura a partir de pensar una eventual participación electoral del peronismo en elecciones tuteladas por las Fuerzas Armadas, y hay otro sector que lo que va a pensar es, bueno, la idea de llegar al gobierno a través de una especie de golpe que, y ahí cambian las ecuaciones, ¿no? Entre la participación civil o el protagonismo eminentemente a cargo de las Fuerzas Armadas, que lo que haga sea desplazar a la Revolución Argentina para garantizar el retorno de Perón. Alberti se enrola en este segundo grupo, ¿no? En el grupo que piensa que la democracia no, que no es posible una salida electoral en la cual el peronismo vaya a participar, y que entonces es preciso reorganizar el peronismo en forma de una organización clandestina de resistencia a la dictadura, ¿no? Y lo que él va a hacer va a asumir diferentes tareas, algunas vinculadas con la organización del propio movimiento justicialista, entonces va a desplazar y va a fortalecer diferentes ramas de la estructura del movimiento justicialista, en la cual se va a apoyar mucho en las mujeres y en los jóvenes, para dar la discusión contra lo que él va a identificar cada vez más como un sindicalismo de participación y una rama política muy anclada en los esquemas electorales que él llama el neoliberalismo, ¿no? Entonces, su pelea dentro del movimiento nacional justicialista va a ser por convertirlo en lo que él le decía a Perón meses antes, una estructura parecida a la que adopta el movimiento popular en Argelia. El problema que va a tener es que en esa discusión sus aliados más fuertes van a ser los sectores que vienen del peronismo revolucionario, tanto en clave de la necesidad de oponerse a la dictadura como en clave de la necesidad de una revolución. A lo largo de ese camino, él va a tejer esa alianza con los sectores del peronismo revolucionario, que se va a profundizar cuando empiecen a aparecer otro fenómeno que también estudia Darío Dawid para esa época, que es la aparición del participacionismo, ¿no? La aparición de un sector del sindicalismo y de una expresión de un sector de la política que va a tratar de construir acuerdos, no ya para llamar elecciones y que el peronismo participe, o no ya para dar un golpe de Estado favorable al peronismo, sino como una forma de integración de esos sectores directamente al proceso de la dictadura. Frente a ese participacionismo, que es un sector que empieza a generarse en el año 66-67, sobre todo después del fracaso del plan de lucha de la CGT en marzo del 67, en ese escenario es que Alberti va a expulsar a Rogelio Coria. Es una medida que Coria era un sindicalista de la construcción, muy pegado a Bandor en su momento, y después es del sector del bandorismo que se desprende de Bandor y empieza a negociar con la dictadura una incorporación del movimiento obrero. En esa pelea por anular o expulsar a los participacionistas dentro del peronismo,
Alberti va a terminar de sellar su vínculo con el peronismo revolucionario. Y ellos mismos lo van a contar después, van a contar que hay un proceso hay un giro a la izquierda, lo va a contar Mabel Dileo eso, en el marco ya de la CGT de los argentinos. Es decir, ellos van a llegar a la ruptura del movimiento obrero, en realidad porque van a llegar sosteniendo una posición de confrontación total con la dictadura de Onganía, y lo que van a hacer es, una vez en ese marco, Alberti va a tener un proceso de resocialización. Va a socializar con grupos completamente distintos de los cuales, a los cuales él había pertenecido antes, y en esa resocialización va a terminar de reconceptualizar esa revolución que él pensaba en términos nacionales y antiliberales, a pensarlos también en términos, no sé si marxistas, pero por lo menos reivindicatorios del socialismo nacional. Ese es más o menos el recorrido que yo estoy mirando en este momento, que estoy cerrando con la tesis. Como estoy en tiempo, si les parece, dejamos ahí y después sigo cuando haya preguntas. Gracias, Nicolás. No estás en tiempo, te comiste un tercio, pero bueno, te disculpamos para el redondeo de la idea. Una vez más, gracias por la intervención. Lo seguimos después en las preguntas y a partir de lo que nos va a presentar Malena, que va en paralelo con lo que vos fuiste narrando. Decía Nicolás que se excusaba por no ser historiador. Nosotros le cambiamos el título esta vez a la actividad. Antes era diálogo con historiadores, ahora pusimos estado de los estudios para albergar a otras disciplinas con las que siempre nos interesa conversar. Ahora va a presentar a Mabel Dileo Malena, que es licenciada en filosofía y doctora en filosofía con mención en estudios de género. Todos sus trabajos versan sobre teoría política contemporánea, estudios de género y particularmente el diálogo, las vinculaciones entre feminismo y populismo / peronismo. Hay una serie de artículos y el trabajo que ella va a comentar ahora, publicado por la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora voy a pegar ahí los dos enlaces de los textos para aquellos que están preguntando por el chat. Y entonces te escuchamos, Malena, con atención. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a Darío, a Sergio por la invitación a la actividad. Yo tampoco soy historiadora, sin pedido de disculpas en mi caso, pero sí, voy a pedir disculpas, voy a ir por otro lado, porque yo me voy a pasar un poco en la línea temporal y voy a ir un poco hacia los 80s en algún momento, no me voy a quedar tanto en los 60s, pero van a ver que voy a ir a los 80s para alumbrar algo también de esos años 60. Bueno, el punto de partida de mi investigación es el histórico y por momentos aparentemente irreductible antagonismo entre feminismo y peronismo. Y bajo la hipótesis de que esa historia en realidad es la historia de un malentendido. Un malentendido le voy a dar 4 sentidos. Un malentendido que, por un lado, forjó los límites de aquello pasible de inscribirse en el nombre feminista y el nombre de las mujeres peronistas. En segundo lugar, un malentendido que delineó los contornos de las políticas feministas en Argentina y por el cual toda una serie de experiencias de politización de las mujeres peronistas quedó por fuera de o incluso en disputa con esa tradición feminista. En tercer lugar, un malentendido por el cual sedimentaron toda una serie de sentidos en el nombre feminista, es decir, en lo que llamo sus descendencias legítimas, con sus, no diría 20, pero 3 o 4 verdades que también tiene el feminismo.
Y en cuarto lugar, finalmente, un malentendido que les quitó a las mujeres peronistas un significante con el que podrían haber nombrado problemáticas que enfrentaban y que también combatían, hay que decirlo, en el interior de sus espacios de militancia. Entonces, pero con malentendido no quiero decir que haya algo que deba comprenderse mejor, sino algo que debe disputarse mejor. Esto en el sentido de que no es que hay algo que no se entendió, no es que mi supuesto, digamos, es que no es que hay algo que el feminismo es esencialmente, y por lo menos que todo el mundo sabe que el feminismo se declina, ¿no? Pero no es que hay algo que todos los feminismos comparten y después algunos se declinan como socialista, otro como popular, otro como neoliberal y ahora de derecha. Y tampoco y también en la misma línea, en consonancia, pensar que el peronismo, si bien tiene su doctrina, acá hay que ser un poco más estricta, que tampoco es algo esencialmente uno, si se quiere, sino que mi propuesta es pensar el feminismo y el peronismo como nombres en los cuales a lo largo de la historia se van inscribiendo y van sedimentando diferentes sentidos. Y si uno de los aspectos que forjó aquello que se inscribió en el nombre feminista y en el nombre peronista fue este histórico antagonismo, bueno, la proliferación de actuales articulaciones entre feminismo y peronismo, que ahora vamos a ver un poco de la historización, de cómo se pasa de una cosa a otra. Básicamente, si quieren, cómo se pasa de Evita diciendo que ella no era feminista porque no era lo suficientemente fea ni resentida, a un momento en el que se puede convocar al Proyecto Nacional Popular Democrático y Feminista. Es decir, algo pasó en el medio que hizo que cambiara esa historia. Bueno, eso que pasó en el medio, yo lo que digo es que también hace que se transforme lo que se inscribe en el nombre feminista en el nombre peronista y sobre todo en la nueva articulación. ¿Qué es ese feminismo peronista y qué es ese feminismo peronista y peronismo feminista? Entonces, por eso decía yo que ir a los 80 para alumbrar algo de los 60, porque tiene que ver con buscar qué nos ofrecen estas nuevas inscripciones para volver al pasado. Es decir, qué es lo que ciertas inscripciones no permitieron ver en ese pasado o alumbrar, si se quiere, y lo que estas nuevas articulaciones de este siglo XXI, si quieren, permiten ver de nuevo y de manera diferente en este pasado, en particular en este caso del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como el primer, digamos, marco introductorio de cómo encaro la investigación. Y en particular me acerco a Mabel Dileo. Mabel Dileo, como sabrán, es una histórica militante peronista, muy breve, ahora después voy a ahondar en cada momento, pero empieza su militancia en la Juventud Peronista de Vicente López, siendo muy, muy jovencita, adolescente. Llega a ser delegada nacional de la rama femenina en el año 66, es algo de lo que hablaba, un periodo del que habló recién Nico, y voy a volver sobre eso. Se suma a esta primera tendencia revolucionaria del peronismo, y en el retorno de la democracia va a ser quien organice junto a Inés Cano en sus palabras, una feminista furiosa. Eso quiere decir una feminista estricta, si quieren, no sé cómo lo catalogarían. Son quienes conforman lo que va a llamarse la multisectorial de la mujer, que es un espacio, digamos, muy importante donde se juntaron, acaso por primera vez, feministas con mujeres peronistas, más, ¿no? Mujeres de partidos políticos, sindicalistas, derechos humanos, etc. Entonces, en algún sentido, lo que yo planteo es que Mabel Dileo es un eslabón perdido en una nueva cadena significante que empieza a adquirir espesor en este retorno de la democracia, que es la posibilidad de conjuntar, y por eso digo, bueno, para decirlo un poco brutalmente, la idea de que Mabel Dileo es la primera peronista feminista. Ahora bien, hay que decir que como mujer peronista, precisamente, Mabel Dileo forma parte de un conjunto de sujetos políticos que ha recibido escaso interés, tanto por parte de la historiografía sobre el peronismo como por parte de las memorias feministas. Es decir, silenciadas todo este conjunto de sujetos políticos en las historias peronistas cua mujeres, pero también excluidas del repertorio feminista cua peronistas. Entonces, este doble borramiento o silenciamiento es el que también a mí me hizo, bueno, acá hay algo para alumbrar. Perdón por las metáforas tan lumínicas sobre el conocimiento, es algo que uno a veces critica y después hace uso de, bueno, ya veremos. Entonces, lo que yo me propongo es, yo abordo la trayectoria de Mabel Dileo desde este prisma, que en algún sentido es un prisma doble, ¿no? Un prisma peronista y feminista al mismo tiempo, para tratar de forjar algo así como un linaje bastardo de un feminismo peronista
o lo que en algún momento debiera llegar a ser lo mismo, un peronismo feminista. Entonces, ahora, bueno, si les parece, voy a tratar de ir haciendo un recorrido somero, digamos, por cada uno de estos momentos de la trayectoria de Mabel. Por supuesto, me voy a detener un poco más en su lugar como delegada nacional de la rama femenina, no solo porque sea el punto de responsabilidad más alto al que haya llegado Mabel Vileo como militante, también porque es el momento, digamos, donde ella de alguna forma pone en práctica cierta forma de hacer política, que a mí me parece, por eso yo decía, bueno, ir a los 80s, ese momento, ese devenir feminista de Mabel y de... No diría un devenir feminista de las mujeres peronistas, que no va a llegar todavía en los años 80, por lo menos no con esa identificación, pero sí un momento donde la lengua feminista que sale al espacio público va a interpelar a las mujeres peronistas también. Entonces, si bien no es un devenir feminista, hay una primera instancia, digamos, sí, por lo menos de cierta interpelación por parte de la lengua feminista a estas mujeres peronistas. Entonces, bueno, con eso, ver un poco qué fue lo que hizo Mabel Vileo cuando tuvo a cargo la reestructuración de todas las mujeres del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, Mabel Vileo nace en el 15 de mayo de 1939 en una casa una casa politizada y que prontamente va a devenir peronista. Ella misma se identifica como peronista desde muy chiquita, con 11, 12 años, cuenta que salía y iba con la bicicleta por las unidades básicas de su distrito, que, bueno, al día siguiente de la muerte de Eva Perón va vestida de luto al colegio, aunque nadie le dice que lo haga. O sea, ella se identifica como, ella dice que nació, es y morirá peronista. Me parece que eso es algo importante de su identidad, de su identificación política. Pero en este tipo de actividades, estas cosas que ya podríamos decir como una especie de peronismo más silvestre, ¿no? Incluso juvenil, infantil, habría que decir, no tiene 11 años, estas cositas que hace. Y además, ya entrada en su adolescencia, en el año 56, en el levantamiento de Valle, ella va a participar en esa forma de lo que se llama tapadera, es decir, en primer lugar, acompaña a su padre a las reuniones de conspiración para disimular, tapadera en ese sentido, ¿no? Como que estaba yendo a pasear a la hija. Y también está en el Aeroparque propiamente la noche del levantamiento. Y esa es la noche que va a marcar un vuelco en su militancia, si se quiere, porque a partir de los fusilamientos de José León Suárez, donde fusilan a Carlos Lizazo, un joven de Vicente López, es que otros jóvenes de Vicente López que habían sido niños durante los primeros gobiernos peronistas y ahora son recientemente adolescentes, van a empezar a reunirse hasta conformar la Juventud Peronista de Vicente López. Jorge y Miguel Lizazo, los hermanos de Carlos, Norberto Pelerano, Aida Filippini, Mabel Vileo. Y en el marco de la Juventud Peronista de Vicente López, yo delineé tres formas de militancia que tiene Mabel. Bueno, en primer lugar, lo que sería la militancia juvenil, donde realizaban acciones clandestinas de distinto calibre, ¿no? O sea, Mabel habla y sobre todo nombra y detalla. Les digo Mabel, dice porque como está, bueno, es la única, como le gusta decir a ella, la única delegada nacional nombrada por Perón todavía viva. Entonces, bueno, es alguien a quien, bueno, Nico ha entrevistado obviamente para reconstruir la trayectoria de Alberto, y yo también la pude entrevistar y seguimos charlando, entonces también hay mucho de traer su voz. Ahora les voy a leer también algunas cositas que ella dijo para traer su voz propiamente. Pero bueno, en cualquier caso, eso, en el marco de la militancia juvenil, las acciones clandestinas, desde cosas más simples como un acto relámpago, escribir en la Panamericana, pero bueno, esto cuenta, Perón vuelve en el 56, al año siguiente tienen que escribir, Perón vuelve en el 57, en el 58, hasta que en un momento dicen, bueno, basta, que es una vergüenza. Cuenta ella, es una vergüenza estar cambiando el año todos los años, pongamos directamente Perón vuelve. Cantar la marcha peronista en el centro porteño en alguna intersección donde había mucha gente, o sea, ese tipo de acciones, hasta un poco más adelante ya va a empezar también la posibilidad del uso de explosivos, es cierto, ese tipo de acciones de la resistencia peronista. Pero también participan de las acciones partidarias, esta sería la segunda cuestión. Participan en la Junta del Partido desde el año 57, los jóvenes de Vicente López, y además cuando vuelve Troxler en el 58 también lo van a estar acompañando cuando él quede a cargo, entre otros, del Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Peronista. Entonces van a estar colaborando con él también en el armado partidario.
Y la tercera cuestión sería su participación en la rama, en lo que sería bueno, todavía no es rama femenina, pero una militancia femenina. Esto sucede en realidad después del caso Moya, que es Lucía Arauz de la Madrid, que era una militante de Vicente López, que tenía una unidad básica femenina en su casa. Bueno, está con Moya de la UOM en una lechería en Avenida de Mayo en el centro porteño. Ella llevaba un maletín, el maletín se cae, aparentemente había para armar explosivos, explota eso, gente herida, ni un niño herido, o sea, toda una secuencia bastante compleja. Como se podrán imaginar, a Lucía Arauz de la Madrid la llevan detenida y a Moya de la UOM no. Entonces, en ese contexto, lo que sucede es que Mabel Dileo queda a cargo de esa unidad básica de Lucía Arauz de la Madrid. Y ahí va a empezar un poco también esa parte, ese encuentro con lo que va a terminar siendo ya en febrero del 66, el 15 de febrero del 66, se va a conformar la rama femenina de Vicente López. Entonces, en estos primeros años, Mabel oscila, digamos, como entre estas tres cuestiones, lo partidario, lo clandestino y también lo femenino. Y les decía que en febrero del 66 se conforma esa rama femenina de Vicente López y ya en junio del 66 Mabel está asumiendo como delegada nacional de la rama femenina. ¿Qué dice? Mabel Dileo decía que las mujeres, la cito de textual, las mujeres estaban para barrer la unidad básica y hacer las empanadas. Y que entonces ella se propone formarlas y organizarlas. Esto les quiero leer acá, Mabel Dileo, porque en un momento, bueno, parece que estaba conversando con Juana Larrauri y Juana Larrauri le dice, bueno, pero ¿y usted qué hizo con las mujeres peronistas como delegada? Y que Mabel le responde, organizarlas, compañera, y que la otra le dice, ¿organizarlas para qué? Y Mabel dice, le cito a Mabel, dice, para que se vuelvan a organizar, para que junten a los peronistas, a pesar de la prohibición, de que no podemos realizar actividad política porque las urnas están guardadas por 20 años. Nosotros, el movimiento, esos 20 años, si tiene suerte de durar 20 años. Nosotros vamos a reconstruir el movimiento, porque en cualquier momento podemos volver a hacer pie y avanzar. Y acá me parece que hay algo importante, digamos, de la organización como la propia práctica política, digamos, no es esa idea de la unidad y organización, juntar a los peronistas y ordenarlos, en este caso a las peronistas y ordenarlas, como una práctica política en sí misma. Entonces, bueno, esa reunificación igual hay que decir que no le resultó tan fácil como esperaba. Por un lado, es parcialmente exitosa, si se quiere. Por un lado, sí logra incorporar al Frente de Mujeres Peronistas, que era como una suerte de rama femenina medio paralela, podríamos decir, que habían armado las mujeres del movimiento revolucionario peronista. Y tiene un poco menos de suerte, o sea, no le va tan bien con todo el sector que seguía a Delia Parodi. Delia Parodi era quien estaba a cargo de la rama femenina antes de Mabel, había quedado, y desde la lavandorista, en este contexto de disputas, es cuando viene Isabel, que es lo que contaba Nico hace un rato, la dan de baja a Delia Parodi en sus funciones y ahí asume Mabel. Entonces, bueno, obviamente con ese sector del bandorismo fue más difícil la unificación. Ahora bien, con respecto a la forma de organizar a las mujeres, Mabel Dileo dice que ella les dio una organización horizontal y dice, y eso era, dice, para darles un cargo a cada una para que cada una tenga una tarea que hacer y no esté molestando, que cada una tenga una tarea para llevar adelante. Esto es algo que ella ya había hecho de una organización en secretarías, ya en la rama femenina de Vicente López, incluso como una propuesta no dentro de la rama femenina, sino para toda la juventud peronista. Y es de alguna manera algo que va a hacer también en la multisectorial, ¿no? La idea de distribuir tareas. Entonces, bueno, yo me pregunto igual hasta qué punto efectivamente esa fue una organización horizontal, como dice Mabel, porque miren, la estructura era de la siguiente manera. Bueno, del Consejo Superior del Movimiento Peronista, esta parte ya la deben saber, dependía la delegada del Comando Superior, Isabel, de ella dependía la delegada nacional de la rama femenina, en este caso Mabel Dileo, y de Mabel Dileo dependían tres cuestiones. Por un lado, tenía su comando táctico, que eran 5 compañeras, que eran quienes la asistían y trabajaban con ella. Los nombres los va a recordar, a veces dice unos, a veces dice otros, no terminé de reconstruir las 5 que efectivamente la acompañaron. Una que sí la acompañó, eso con certeza, es Ana Macri, que lo que tiene interesante es que Ana Macri viene del primer peronismo. Entonces, porque ahí también hay algo que sucede. Mabel Dileo no proviene del primer peronismo. O sea, hay una tensión también en el interior de la rama
femenina, como en el interior del peronismo en general, entre las militantes en este caso, que venían de las experiencias de los primeros gobiernos peronistas y aquellas que se suman en el marco de la resistencia. Entonces, bueno, Ana Macri la acompañaba a Mabel en el comando táctico. Del comando táctico va a depender un consejo operativo, ahora voy ahí. De la delegada depende el comando táctico, y por otro lado había dos tipos de estructuras, una que era el consejo consultivo, que se encargaba de todo lo que eran las acciones territoriales, y otra que es la Secretaría de Acción Doctrinaria, de adoctrinamiento, pero de doctrina, de inculcar la doctrina, digo, para las concepciones de adoctrinamiento hoy en día que parecieran ser muy otras, que se encargaba de la parte de formación de las compañeras. Entonces me parece, otro aspecto, digamos, que me parece interesante para retener es esta doble pata, ¿no? Siempre territorio y formación. Y bueno, como les decía, de ese comando táctico dependía un consejo operativo que estaba dividido en comisiones, y ahí aparece esta parte más aparentemente horizontal que dice Mabel, ¿no? Porque había 5 comisiones: de política, gremial, de acción psicológica, de planificación y de cultura. Medio random también, ¿no? Las comisiones que define Mabel, digamos, que son las relevantes. Habría que indagar un poco más ahí por qué esas y no otras. Pero bueno, y otra cosa que hace es sumar al poco tiempo a esas comisiones una Secretaría Nacional de Prensa, Información y Difusión. Esa es una secretaría que más o menos le arma para sumar a Marta Curone, que era de el Frente de Mujeres Peronistas que les había dicho antes, para sumarla a la rama. Mabel Guiló organiza un plenario de delegadas y de subdelegadas para principios de 1967. Es un plenario, un congreso, el congreso de la rama femenina, al que viajan a la provincia de Buenos Aires las delegadas provinciales de todo el país y subdelegadas distritales. Bueno, y acá sucede una primera cuestión, que es que Mabel le pide, el congreso sale súper bien, pero el tema es que Mabel le pide a Perón una cinta grabada, un mensaje para las compañeras que se iban a reunir en el congreso, y la cinta no llega. La cinta no llega, entonces Mabel, y acá también la voy a citar porque me parece que está bueno escuchar de sus propias palabras lo que le sucede con respecto a que no llegue la cinta. Dice Mabel en entrevista: después me entero de que Perón había nombrado 2 veedores. Uno era el padre Norberto Chindemi, y a Bernardo Alberte. Le pido que, ya que voy a hacer el congreso en plena disolución de los partidos políticos, recién nombrado Onganía medio año, que por lo menos, era la época de las cintas grabadas, que por lo menos les mandara un saludo a las compañeras. No pido nada para mí, pido un saludo para las compañeras que van a estar y que les costó venir. ¿Vos me mandaste algo? Perón no me mandó nada. Como de costumbre, las mujeres. Se me subió el indio, le mandé una carta rajante. Esto de la carta rajante lo dice en reiteradas ocasiones, en distintas entrevistas dice, le mandé una carta rajante. Y en efecto, es una carta muy brava. Le mandé una carta rajante diciéndole que habíamos hecho el Congreso Femenino, tenía los 2 informes, habían venido mujeres de todo el país, mujeres militantes, hasta una candidata a gobernadora vino. Y usted no tuvo ni la deferencia de mandarles... Le pedí que a mí ni me nombrara, que solamente les mandara un saludo. ¿Qué les tenía que decir a las compañeras? ¿Que se había caído el avión? ¿Que la cinta se había perdido? Las mujeres, ¿no somos iguales que todos los gremialistas y todos a los que les mandaba cintas y nunca hacían nada? Entonces me parece que acá también aparece esta cuestión. Primero, un cierto... no sé, lo abro como pregunta si quieren para la conversación, pero en algún punto un cierto desprecio inexplicable, ¿no? Hacia las mujeres peronistas, incluso organizadas, ordenadas, para seguir a la conducción, siempre igual aparece una dimensión de desprecio. O bueno, hubo otras hipótesis que yo desconozco, pero bueno, para abrir ahí un poco a por qué Perón no manda la cinta, ¿no? Y Perón no le responde a Mabel esa carta, pero Mabel se va a enterar a través de Pablo Vicente, que Perón le dice, esto lo recuerda Mabel, o sea, no está en la carta, sino que Mabel lo recuerda en la entrevista y cita de memoria lo que supuestamente decía la carta que Perón le manda a Pablo Vicente, que decía, que Perón le decía que no había tenido tiempo para mandar la cinta y, dice Mabel, que decía Perón en la carta a Vicente, yo soy un general, ustedes... por Pablo Vicente y Bernardo Alberte, son 2 mayores.
Y esa señora de la rama femenino, Mabel Di Leo, es una recluta recién llegada al movimiento. Y me habla como si fuéramos iguales. Y Mabel Di Leo dice, y éramos iguales. Entonces, acá también aparece algo de una forma de la militancia de Mabel que tiene que ver con, es una militante súper leal y al mismo tiempo, en sus propios términos, dice que no tiene problema en decir la verdad, ¿no? Como si la verdad lo amerita, si es por el bien del movimiento, ella lo va a decir. Esto también lo anticipo porque es algo de lo que va a terminar sucediendo en el 68, cuando con Alberti arman la CGT de los argentinos. Pero bueno, eran como unas disputas que ya venían. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, ¿estoy bien? ¿Sí? Hagamos una cara, ¿sí? Perfecto. Bien. Precisamente, cuando se hace el Congreso Normalizador de la CGT, bueno, de esto contó Nico recién, hoy se abrió un micrófono, ¿no? Fue el mío. Desoyen a Perón, que les dice que, bueno, habría que reconsiderar la posibilidad de elegir a Bandor en ese Congreso Normalizador de la CGT. Es cuando se arma la CGT de los argentinos, y ellos lo que hacen, Mabel Di Leo y Alberti, es renunciar antes de que los echen. Bueno, ahí arman el diario, bueno, se quedan en la CGT de los argentinos, reorganizan actividades con los espacios juveniles sindicalistas con los que venían trabajando de esta izquierda peronista. Bueno, después tengo unas preguntas para Nico, hablamos la conversación sobre ese significante, o la tendencia revolucionaria del peronismo, bueno, de estos sectores en el interior del peronismo. Publican el diario Con Todo y arman, como contaba también antes Nicolás, la corriente 26 de julio. Como ven, esta parte realmente es una, que Nico bien lo decía antes, es una parte que Mabel Di Leo y Alberti llevan a cabo muy codo a codo. Juntos en una relación que tenían, una relación afectiva, una relación amorosa y oculta, ¿no? Eran amantes, o sea, todo ese tiempo. Me parece que ahí también hay algo. No sé, siempre se habla de las parejas militantes y esta, como es un poco oculta, también quedó invisibilizada, pero capaz hay algo para decir también sobre eso. Y para voy a ir hacia el último punto, digamos, que sería lo que hace Mabel Di Leo ya en el retorno de la democracia. No todo, sino solo una cosa, que es esto. Fíjense, Mabel Di Leo, al principio, en el año 82 aproximadamente, o sea, un poquito antes de que termine la dictadura, ya empieza a participar del movimiento de mujeres peronistas. Está en la mesa operativa nacional, de hecho, del movimiento de mujeres peronistas, que es el agrupamiento femenino de intransigencia y movilización peronista, que es el espacio donde confluye la tendencia revolucionaria después de la derrota en Malvinas, ¿no? Con un acuerdo entre creo que en ese momento se llama Movimiento Peronista Montonero, y el sector liderado por el catamarqueño Vicente Leónidas Say, que estaba en intransigencia peronista. Entonces, arman intransigencia y movilización peronista. Mabel nunca habla tanto de los años en los que estuvo ahí, del tiempo que estuvo ahí, pero sí cuenta que ella conoce a Inés Cano, la feminista de la que les hablé antes, en 1982 en el diario La Voz, que era precisamente ese diario. Pero dice que ella iba al diario porque la llevaba a Susana Valle, la llevaba con el auto. Y que ahí Susana Valle las presenta a Inés Cano y a Mabel Di Leo. Y que tienen esta idea, como les comentaba, de armar un espacio donde se encontraran militantes partidarias, feministas, de organismos de derechos humanos, sindicalistas, en algo que ya había tenido lugar, si se quiere, como un pequeño antecedente, que era el nucleamiento de mujeres políticas durante la dictadura. También había habido un incipiente primer acercamiento de un espacio así, voy a usar esta cosa múltiple, digamos, ¿no? de distintos espacios que confluían. Pero en este caso, esto que se va a conformar va a ser la multisectorial de la mujer, que va a adquirir una relevancia muy grande porque es el espacio político que va a organizar la primera movilización por el 8 de marzo en Argentina en 1984. Ustedes saben que en 1975 la ONU había declarado como que empezaba la década de la mujer, entonces empiezan a hacer el 8 de marzo en distintos lugares del mundo. Acá estábamos en dictadura, en el 84 es el primero que se realiza. Es un acto muy grande, muy importante para el feminismo. Y acá hay algo que a mí me interesa pensar, que es que Mabel siempre dice con mucho orgullo que está muy conforme, muy orgullosa de haber optado por la construcción de un espacio plural y múltiple en lugar de haberse abocado a la reconstrucción de la rama femenina en el peronismo. Bueno, ahí también
también a mí me aparece una pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué prefiere, digamos, ir a construir ese espacio de alguna manera por fuera de las estructuras partidarias peronistas, manteniendo esa identidad peronista y llevando también a compañeras peronistas, pero en un armado de otra índole, sobre todo? Esa sería una cuestión que queda pendiente, digamos, como una pregunta abierta. Pero bueno, yo para concluir un poco, lo que quería plantear es, hay una hipótesis de dos colegas que se llaman Mercedes Barros y Natalia Martínez, que plantean que en realidad, o sea, que el encuentro en los años 80 hubo un vínculo amistoso entre los feminismos y los organismos de derechos humanos vía Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que ese vínculo amistoso es el que va a dar lugar al calor de la experiencia kirchnerista en el presente siglo, a el encuentro entre feminismo y peronismo, o a cierto devenir popular del feminismo y cierto devenir, sí, por lo menos cierto devenir popular del feminismo. Yo, cuando voy al 8 de marzo del 84, hay una cuestión, hay algo que no se dice tanto, que es que existió efectivamente ese vínculo amistoso entre los feminismos y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pero no fue tan prístino. Y que en el interior de la multisectorial de la mujer hubo muchísimas discusiones con respecto a si homenajear o no a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en ese 8 de marzo del 84. Que la multisectorial termina decidiendo no hacerlo. En realidad quien trae la solución de alguna manera es Mabel Dileo, por dos motivos. En primer lugar, porque propone hacer ese 8 de marzo para celebrar o homenajear a todas las mujeres, sean o no sean madres, con minúscula o mayúscula, y realizar al mes siguiente, perdón, en abril del 84, un homenaje propiamente a Madres y Abuelas, que realizan efectivamente la multisectorial, las homenajeas en abril en el Teatro Cervantes, pero también porque es quien va a hablar con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El 8 de marzo caía un jueves, entonces va a hablar con Madres y Abuelas, con Eve Bonafini, y les dice que después de la ronda vayan, se acerquen a la Plaza de los Dos Congresos para participar también de la movilización por el Día de la Mujer. Y efectivamente, Madres y Abuelas participan y después de la ronda se dirigen hacia la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, este lugar central, digamos, que ocupa Mabel Dileo entre esos organismos de derechos humanos y las feministas, no nos fuerza también a repensar cómo se dio ese triángulo, digamos, algo de qué es lo que se fue dando, o no aparece Mabel Dileo como ese eslabón perdido que permitió el encuentro entre feminismo y peronismo en el retorno de la democracia. Bueno, eso sería todo lo que yo tenía para contarles. Muchas gracias, Malena. Si les parece, abrimos a preguntas, comentarios. Si no tiene Nicolás algún fleco o agregado que quiera hacer antes de las preguntas. No, las preguntas nomás. Bien. Yo tengo unas preguntas para Nicolás, y capaz rompe el hielo también, y ya que sigo hablando, porque... no, son dos cosas en realidad, muy chiquitas. No sé si son como de las más importantes para vos, pero como para arrancar a charlar. Porque, y que es una cuestión con esto de, yo no lo tengo resuelto, lo traigo como cuestión, y también Sergio capaz quiera participar y decir algo al respecto, pero esta idea de pensar en la izquierda peronista, vos también traes que no se identifican, o sea, que no se identifican, que no es una identificación propia de los actores, una categoría nativa. ¿Por qué no mantener la idea de la tendencia revolucionaria del peronismo, incluso el peronismo revolucionario, que son nociones que también podrían identificar a esos? Entiendo que izquierda peronista es un poco más amplio, obviamente, pero después también en un momento, bueno, esta idea del surgimiento de la izquierda peronista. Y si no es una categoría nativa, entonces en realidad se la podría ir a detectar hasta... Me pregunto, se la podría ir a detectar hasta el primer peronismo, ¿no? Se la podría ir a buscar, a rastrear hasta ahí. ¿Por qué hacerla empezar en los años 60? Digo eso como para problematizar un poco el uso de esas categorías, que a mí tampoco me termina de quedar claro, digamos, cómo, porque no dejo de usar la palabra izquierda o derecha peronista, pero también me pregunto por las implicancias que tienen los conceptos. Y después otra cosa, porque vos hablabas de
de los correspondencia como documentos privilegiados y de la importancia de los intermediarios por la distancia de Perón, no por una conducción a la distancia. Y yo me preguntaba si en realidad eso si no muestra algo finalmente propio de toda relación de conducción, con distancia o sin distancia, ¿no? Que tiene que ver justamente con una correspondencia y, si se quiere, derridianamente un mensaje que nunca llega a destino, ¿no? O sea, las traducciones y traducciones que hay en una conducción, esté o no esté en otro continente. Y lo mismo también con la idea de la necesidad de instancias intermedias. O sea, si esas cuestiones no dan cuenta finalmente de lo propio de todo proceso de conducción y no de una particularidad que esté signada por la distancia de Perón en ese momento. Y después lo último, por si tenés ganas de decir algo más sobre esto, porque está bueno, vos planteas como ese viraje de Alberte, ¿no? De, bueno, voy a volver a usar categorías que recién cuestioné, pero de cierta derecha peronista a cierta, puse en todas las comillas del universo izquierda peronista. Y hay después otro viraje, ¿no? Que vos nombraste también después solapadamente hacia el final, que es medio de retorno, ¿no? Volver a la institucionalización, ¿no? Al 73. Que bueno, yo ya te había comentado algo sobre esto, estuvimos charlando, pero si tenías ganas de decir algo más como de ese doble viraje, o no, capaz no. Pero bueno, eso, así para... Yo, si no hay nadie anotado, hago alguna pregunta también. Porque le quería preguntar a Nicolás algo muy relacionado a lo que preguntó recién Malena, así que sumo. En realidad, le quería pedir si quería profundizar en lo que es el rol del intermediario y agregando yo la mención que me recordaba de un clásico, ¿no? De Sigal y Verón, que planteaban cómo en el exilio se produjo lo que ellos llamaron la circulación restringida del mensaje de Perón, de la palabra de Perón, con lo cual en la situación de exilio Perón ya no se podía comunicar directamente con las masas, y de ahí yo lo relaciono eso con el surgimiento de todas las líneas de trabajo sobre las segundas líneas que inauguró Renan Rein, con la idea de que en realidad el vínculo Perón-Masas no es solamente directo y sin mediaciones, como característica de los populismos, sino que siempre hay segundas líneas o intermediarios. Entonces me preguntaba si podíamos pensar algún desplazamiento en lo que sería ese rol del intermediario de lo que es de la presidencia de Perón hacia el exilio, pensando en intermediario entre quiénes ahora. ¿Sigue siendo intermediario entre Perón y las masas o estamos hablando de intermediario entre Perón y la militancia? Y en ese sentido le quería preguntar a Nico, bueno, o si lo quiere agarrar por ese lado o por otro lado, por donde él viene pensando el rol de intermediario. Y a Malena le quería preguntar, le devuelvo lo que dijo recién como una pregunta, si notó en Mabel Dileo, así como Nicolás identifica en Alberte, si notó algún tipo de desplazamiento ideológico, ya sea en términos de radicalización política, como lo plantea Nicolás, o en otros términos, y en todo caso, ¿cómo caracterizarías ideológicamente a Mabel dentro del universo peronista? Aprovecho para preguntar también por acá primero a Nicolás respecto a izquierda peronista y radicalización política. Es justo en la década del 60 que escribe Jauretche que va a decir no se trata de izquierda ni de derechas peronistas, sino de lo nacional y lo antinacional. Ahí capaz cómo fue el cruce el juego, si se quiere, en el movimiento nacional popular, vamos a ponerle un nombre para englobar, si es que hubo, y cómo se le contestó a Jauretche al respecto. Y después lo de la radicalización política, uno tiende a pensar que tiene que ver con esta historia de las ideas políticas, de lo moderado y lo radical. ¿Qué hubiera sido lo moderado, digamos, en ese sentido? Hubiera sido estar a favor de
de la dictadura de Longaniato. Y después la pregunta para Malena tiene que ver con esto que ella planteaba sobre el malentendido entre peronismo y feminismo. Mejor pensarlos como lo que sedimenta sentido. Uno ve que en la historia del peronismo hay unos como idas y vueltas muchas veces que estos enfoques desde el feminismo o desde el medio ambiente, como decía ella, ¿no? Como que quedan de lado en las tesis o en los trabajos de investigación, indagación científica, si se está profundizando en ese sentido, si todavía falta profundizar, digamos. Digo algo rápido para Malena. Ahí figura de Lucía Arauz, en zona norte. Ella también era delegada de la UOM y era sindicalista y estaba vinculada a la CGT zona norte. Quizás son dimensiones que después como en los relatos se pierden, ¿no? Pero como en ese contexto de la resistencia 55-56, el ámbito fábrica, el ámbito gremial, era un punto de referencia también para esos jóvenes, ¿no? Y lo uno a lo de Moya. Cuando vos decías que Moya no fue detenido, pues salió para Bolivia, o sea, no se quedó acá actuando libremente. No sé si vos tenés datos de la protección o algún mecanismo de salvataje del sindicato, y que lo estabas insinuando, pero no lo desarrollaste, si lo podés plantear. Y la otra cuestión, vos hacías referencia al tema de pareja militante, pareja de dirigente. Vos podrías avanzar o cómo te suena lo de la co-conducción. No, es una idea que no estamos jugando tanto para este caso que está enarmado, sino también para Huk Eguren, porque a partir de la publicación y el conocimiento de los escritos de Eguren, bueno, ella se pone por momentos en ese lugar, o cuando retoma el diálogo con Perón, se ubica en esa situación. Pero bueno, haciendo una aplicación analógica, ¿cómo te suena? No sé si les parece, empezamos a contestar y después hacemos otra rondita. ¿Empezás vos, Nicolás? Bueno, a ver, trato de ser lo más breve y sintético posible. Hay una distinción que también Sergio toma. Yo no sabía si Sergio quería contestar la parte que preguntaba Male sobre izquierda y derecha peronista, pero intento yo cualquier cosa complementas. Pero hay una distinción que tiene que ver con el uso de categorías nativas con el uso de categorías analíticas. En particular, en mi caso, yo hablo más de peronismo revolucionario porque las discusiones que a mí me interesan son discusiones que se dan con actores que se denominan a sí mismos, y para pensar los clivajes internos del peronismo me viene bien y me basta quedarme con esa. Como estoy mirando mucho las voces de los actores ahí, no necesito hacer como esa síntesis en términos analíticos por encima de ellos. Entiendo que para procesos como los que mira Sergio, que Sergio analizó la reforma universitaria, ahí sí tenés una pluralidad de actores que tienen un piso alto de acuerdo entre sí, pero a la vez se diferencian, o sea, son heterogéneos. Es un actor colectivo, digamos, heterogéneo, porque está compuesto por muchos sujetos que articulan y tienen un piso de acuerdo, un cierto consenso respecto a una mirada, que se diferencian de otro campo igual de heterogéneo. En realidad uno lo puede plantear en términos de grados, ¿no? Y hacer una ubicación, un ejercicio analítico de cómo ubicar los actores ahí.
Hay algo interesante para mí que refuerza de alguna manera, y ahí retomo algo de lo que preguntaba Nicolás también, respecto de si la cosa es nación-imperio, no me acuerdo cuál es, o nación-antinación, como decía en términos de Jauretche. Es cierto que nadie se identifica como de izquierda, pero también es cierto que las categorías de derecha y de zurdos aparecen como heteronominativas. Entonces, yo no soy izquierda, pero el otro es la derecha. Como hay algo de ese juego que habilita a pensarlo de alguna manera, e incluso si uno piensa, por ejemplo, desde la ciencia política, ese texto bastante famoso de Bobbio respecto de la definición de izquierda y derecha, uno puede encuadrar ciertos actores por sus reivindicaciones, por los proyectos políticos, por las políticas que implementan en los espacios en los que están, ubicarlos como a la izquierda de otros, ¿no? Siempre en una noción que es relativa y situada, relacional y situada, ¿no? Una izquierda respecto a una derecha y viceversa, que no es la misma que la de ahora, y ahí avanzo con una de las cosas que preguntaba Males, y es si se podría buscar en todo el tiempo. Es cierto, entiendo que sí, hay algo de eso. El libro que sacó el Lubasit de Omar Hacha hace creo que 2 años, el del manual, el de Historia del Peronismo, un manual, bueno, tiene el artículo de Sergio con Esteban Campos y con Sebastián Jiménez sobre izquierda peronista, y otro de Luis Besoki sobre derecha peronista, donde básicamente el artículo de Sergio y Esteban y Sebastián plantean un poco esto, ¿no? Que en realidad uno podría, jugando, haciendo ese juego en términos analíticos, rastrear incluso sectores de la izquierda del peronismo durante el primer peronismo, incluso después de la dictadura también, ¿no? Uno podría hacer ese juego. Creo que sí hay una especificidad que tiene que ver con el contenido, y voy a algo de lo que preguntaba Nicolás respecto de por qué no nación-antinación. Bueno, una de las cosas que yo miro, o desde las cuales pienso la radicalización política, estoy tratando de definirla a partir de organizar un poco las discusiones que ya hay en el campo, es decir, los usos que aparecen del término, y a la vez, en mi caso, yo la estoy pensando no tanto como radicalización asociada a izquierda y derecha, sino como la aparición de nuevos antagonismos o la intensificación de antagonismos ya existentes en el discurso de los actores, ¿no? Entonces, a mí me sucede que en los actores en los que yo miro, el antagonista es mucho más el imperio, ¿no? O el liberalismo que la derecha, pero porque estoy en un momento anterior, tal vez sí aparece mucho más la idea de derecha como un otro en los años 70. A mí lo que me interesa ver en realidad es que aparece una ruptura que en el momento en el que yo estoy abordando no tiene que ver con derecha o izquierda, sino tiene que ver con una diferenciación que se hace cada vez más profunda con el participacionismo dentro del peronismo, y que se va a expresar institucionalmente en la existencia de en la fragmentación de la CGT, por ejemplo, ¿no? La CGT de los argentinos como el espacio más, y lo voy a llamar así, antiparticipacionista, para decirlo de alguna manera, el más antigobierno y el más antidictatorial, y después una CGT a Sopardo, que es la CGT que va a quedar hegemonizada por Bandor, que va a ocupar una posición de centro, porque a su vez va a haber un sector que va a romper integracionista esa CGT, que va a ser la corriente llamada Nueva Corriente de Opinión, que va a ser un nucleamiento de sindicatos que van a ser los identificados estrictamente con el participacionismo. Entonces, si vos me preguntás a mí en qué pasa en qué se nota esa, o en qué se expresa esa radicalización, para mí la radicalización tiene que ver con una ruptura con el participacionismo, donde se pasa a negar un terreno común con ellos. Para mí, la diferencia cualitativa que hay entre los primeros 60 y los segundos 60, o esos últimos años de los 60, tiene que ver con que si uno rastrea, por ejemplo, en publicaciones como Compañero, en Compañero aparecen críticas a la burocracia. Ahora, la lectura que se hace desde Compañero es una lectura donde esa burocracia de alguna manera tiene una especie de ciudadanía peronista, en el sentido de que si uno lee, por ejemplo, hay una columna que cita, por ejemplo, a Andrés Funes, que hace un trabajo sobre el periódico Compañero, donde él dice, bueno, el peronismo tiene dos expresiones, una burguesa y una proletaria, una burguesa u otra obrera, ¿no? Y cuando la burguesa estuvo al frente, el peronismo se moderó o perdió no sé cuánto, cuando la proletaria estuvo al frente, el peronismo avanzó. Hay una disputa en un campo común que es ese peronismo, ¿no?
Ya a fines de los 60 no aparece eso, aparecen los otros como un espacio externo e incluso al que hay que derrotar. O sea, ni siquiera es una disputa por la hegemonía interna, sino una derrota política, y por eso surgen espacios como el alternativismo, ¿no? La idea de una alternativa independiente. ¿Independiente de qué? Bueno, de ese sector que ahora se lo ubica por fuera. Como para mí ahí aparece una radicalización y la moderación en el sentido inverso, en el sentido de que el discurso del 75, o sea, hay una moderación en términos de las prácticas que alientan, es cierto, ellos ya no están llamando a la toma de las armas, no están hablando de foquismo, lo que aparece es, y además aparece un intento de hablar en nombre del peronismo de nuevo, ¿no? Es decir, hay que reconstruir un peronismo y se convoca a todos adentro, ¿no? Incluso esto, como las discusiones con López Rey y con Isabel, se dan dentro del peronismo, que no es un pacto de silencio, ¿no? Es decir, esto fue un desastre, pero en realidad ese problema que lo tiene que corregir el peronismo, porque lo reconoce como parte de un mismo, eso, de una misma identidad, los militares tratan de jugar al golpe para borrar al peronismo todo. Entonces, hay un llamado que en realidad vuelve a construir como una comunidad con esos sectores, incluso denunciando los crímenes de quienes habían estado en el gobierno de la AAA. Y después lo que decía los intermediarios, Sergio, y Male también lo mismo, la diferencia es, por lo que dice Sigali Verón en ese momento es, bueno, en el discurso político, que por definición es público, lo que aparece es que el enunciador puede decir, esta es mi palabra o esta no es mi palabra. Hay declaraciones que están filmadas, que circulan libremente, entonces hay algo del orden de la autoría de esa declaración que después uno puede interpretar como quiere, pero que en realidad es una autoría que nadie puede negar que dijo lo que dijo. Después la interpretación es distinta. Con las cartas aparece lo apócrifo, que hay un montón de trabajo de Sergio en ese sentido. Y después, sí, yo creo que hay claramente una continuidad entre los intermediarios y las segundas líneas del primer peronismo, digamos, o de esos trabajos. Me parece que lo que nos queda todavía por terminar o por avanzar en tratar de conocer más acerca de esas lógicas de intermediación. Creo que hay toda una agenda construida en este momento en ese sentido, pero en el caso de Alberte, para mí no cabe duda de que hay una negociación, hay un diálogo y hay una designación como secretario y como intermediario de alguien con el cual Perón presenta una cierta afinidad en sus objetivos y en su programa, al menos al momento en el que lo designa. Digo, ahí hay una negociación donde Alberte le está diciendo, hay que armar una organización clandestina, y Perón lo avala. Lo avala un tiempo, después le quita el apoyo, como va oscilando en ese sentido. Pero Alberte no es tampoco estrictamente alguien representativo en el sentido de tener hablar en representación de un sector. Sí, yo creo que logra articular algo a partir de estas demandas, que es volver a nuclear a un actor que estaba muy marginado en el equilibrio del peronismo de ese momento, que era el peronismo revolucionario. Bien. Elena. Bueno, yo no sé si encuentro en Mabel un desplazamiento ideológico o de radicalización política u otra. Y tampoco sé exactamente con qué palabras la caracterizaría ella ideológicamente. Ella siempre se va a identificar como, o si tuviera que hacerlo por ser prudente, diría peronista, punto, fin. Pero entiendo que lo que sí creo que puedo decir es que es alguien que siempre tiene mucha sensibilidad con respecto a las injusticias de clase, de género. No sé eso hacia dónde no creo tampoco que eso conforme, digamos, pueda constituir en sí mismo una ideología, pero en este sentido que estamos diciendo ideología, ¿no? No sé qué decir, porque por un lado diría, bueno, revolucionaria, sí, no, oscila ella también en estas cosas. No sé si si es tan fácil de ver un desplazamiento, digamos, de un mundo político conceptual como se puede ver, digamos, en el caso de Alberte. Está formada también en un ámbito, la juventud peronista de Vicente López, que tiene una impronta, si se quiere, en los términos en los que estamos diciendo ahora, de izquierda, de lo que sería esa gran izquierda peronista, pero bueno, no sé, habría que ver.
habría que ver eso un poco. Después, no, con respecto a la pregunta que hacías, Nicolás, lo de si el feminismo, temáticas como el medio ambiente, no, si se están realizando, falta de profundizar, yo diría, un poco sí se están realizando, o sea, creo que, pienso particularmente en términos de, pero no, lo del medio ambiente me viene al pelo, digamos, para esto que quiero decir, porque Perón estaba hablando sobre medio ambiente en los años 70, ¿no? Porque a veces son temáticas que parece que aparecen como una cosa externa al peronismo y que en todo caso habría que ver cómo adosárselas. Y si bien es cierto eso respecto del significante feminista, no necesariamente respecto de cierta preocupación por la politización de las mujeres. Pero bueno, en cualquier caso, sí creo que, no creo, se están realizando, o sea, desde los primeros trabajos sobre el Partido Peronista Femenino en los años 80 hasta los que se realizaron en el presente siglo, hay un gran avance en materia de perspectiva ideológica respecto de esas experiencias, pero también en materia de material y archivo con el que se trabaja y de cosas que se saben sobre el Partido Peronista Femenino en particular. Es verdad que después bueno, está el trabajo de Anabela Borza sobre 55-66, pero después no encontré mucho más, y ahí aparece la misma vacancia que planteaba Nico con respecto a esos años 60, ¿no? Ya salta a los 70. Pero también hay trabajos de los últimos tiempos, ya largos, porque no sé, más, ¿no? 10, 15, 20 años, no sé, 25 años por lo menos de este siglo, sobre mujeres montoneras, el de Karin Gramático, está en el de Ober, digo, empiezo a ver una proliferación de trabajos sobre esas cuestiones, así que ahí diría que hay algo que está, una primera parte ya realizada, que de hecho, bueno, en algún punto es la que opera como condición de posibilidad de lo que estoy yo haciendo ahora, entre otras cosas, pero también un trabajo que todavía queda por realizar, diría. Después, no sabía lo que me decías, Darío, de lo de que Lucía Garaos de la Madrid también era de la UOM, porque ella era maestra. Sí, pero aparece referida como delegada de la UOM. Ok. Y en algún testimonio aparece que se conectaron por CGT Zona Norte. Ok. Pero te busco y te paso más el detalle de la fuente. Sí, ¿no? y después sí, obviamente que Moya, yo no me acuerdo ahora exacto dónde lo leí, pero en algún lugar leí que la UOM había ayudado a Moya a irse a Bolivia, no así en el caso de Lucía Garaos de la Madrid, y lo que sí cuenta Mabel y Leo es que fue algo súper debatido en Vicente López, como que decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos a la compañera, o sea, bancamos a la compañera, o nos va a dejar a nosotros también expuestos a que estamos vinculados con el uso de explosivos? Entonces, dentro de esa discusión que se dio en Vicente López, sé que dice Mabel que la juventud fue quien forzó a la Junta del Partido también a no desentenderse del tema, o sea, hubo unas disputas ahí. Sí, con respecto a qué hacer ante esa situación. También porque los dejaba a todos en la mira. Entonces, estaban preocupados también con esa cuestión. Bueno, todo eso. Y después, me encantó lo de la co-conducción de la pareja. Mira, no sé... me lo voy a quedar pensando, pero para pensarlo, o sea, no solo en términos históricos, pero también en términos políticos, porque es verdad, yo diría siempre conducción, pero hay que ver si conducción, en este caso del peronismo y en estas parejas, porque digo, sí, Cookie y Guren, pero Perón y Evita, Néstor y Cristina, digo, se pueden ir encontrando, y si no hay algo ahí en esa co-conducción que funciona. No sé, para pensar eso, me lo quedo como pregunta, no sé si tengo una respuesta al respecto. En principio, creo que por principio yo me debería tentar a decir conducción una sola, pero es verdad que acá se abre como otra cuestión que está interesante para indagar un poco. Así que me quedo con eso. Además en las condiciones de época, ¿no? Por la proscripción. Yo tiro ese piolín por la situación, ¿no? Que es distinto manejo de gobierno, manejo de Estado, estructura política legalizada, pero es solo también como hipótesis de trabajo, ¿no? Tengo algunos reparos intuitivos, digamos, con respecto a una diferenciación tan tajante entre las lógicas políticas en proscripción y sin proscripción, un poco en sintonía con lo que planteaba antes respecto de la conducción que le preguntaba a Nicolás.
Porque, por ejemplo, me quedaba pensando en eso. Está bien, es verdad, no está ese discurso público que llega a todo el pueblo, en proscripción, obviamente, pero uno diría también que incluso cuando está ese discurso público, la conducción también opera justamente por niveles y relaciones intermediarios y por organización, de alguna manera, de la discursividad que parte de esa conducción. Entonces, veo las diferencias, no es que no las pueda ver, no tengo esto tan reflexionado, pero eso intuitivamente diría, voy a decirlo, no plantearía una diferencia ontológica, si se quiere, entre en proscripción y sin proscripción. Sí pensaría como solapamientos y discontinuidades, eso me parece que está bueno. También me quedo un poco con esa pregunta. Bueno, Sergio, ¿te parece de ir cerrando? ¿Querés concluir vos? Sí, digo una cosita sobre esto último. Me parece muy interesante, me hace pensar mucho esto de diferencias o no diferencias. Creo que durante el exilio también se da una situación de mayor apertura y flexibilidad en cuanto a los vínculos posibles que se podían tejer desde la conducción, ¿no? Me parece que en una situación de gobierno mandan más los organigramas, que igual son cambiantes y dinámicos, pero en la situación de exilio, digamos, grupos o personas que antes tal vez no tenían llegada a Perón, sí logran escribirle y a lo mejor comienzan un intercambio epistolar que empieza a habilitar acciones políticas que pueden o no después desarrollarse con fuerza. Y eso queda abierto también a la posibilidad de que suceda o no, y Perón en cualquier momento, si quiere detenerlo, lo detiene. No es lo mismo que nombrar a alguien ministro y eso ya tiene consecuencias inmediatas, ¿no? Y por otro lado, la situación de viaje a Madrid, me parece que no hay que subestimarla como una forma de comunicación seguramente más importante todavía que la correspondencia, aunque no nos deja documentación, ¿no? Eso me había quedado como en el aire. Igual, perdón, para seguirla. No, que digo, que esto que plantea Sergio nos plantearía una diferencia entre siendo gobierno y no siendo gobierno, más que entre proscripción o no proscripción, porque la cuestión de los ministerios y eso tiene que ver con gobernar. No sé. Sí, es verdad. No, no sé igual, o sea, sí. Estoy pensando ahora con usted, no sé, pero... Sí, yo estoy pensando en la situación concreta que se dio en el peronismo, digamos, del gobierno pasó a exilio, digamos, no hubo una situación de democracia liberal en la que pasó del oficialismo a la oposición. No, pensando en esa situación concreta, bueno, qué diferencias hay. Sí. Y no se da el tema, no se da en otra situación de comilla normalidad, no se da esta situación de la correspondencia como una forma de hacer política que tiene sus particularidades, ¿no? Al ser por escrito ya cambia todo. Es que yo creo que ahí radica, más que, o sea, hay un efecto inmediato que es la palabra de Perón no llega igual a la población, como si Perón no hubiera estado, como si no estuviera proscripto, pero después hay otro efecto que me parece que es súper interesante, que es que buena parte de esas discusiones, vos decías, siempre aparecen esas mediaciones, ¿no? Ahora, lo que hablan dos cuadros intermedios o dos intermediarios que después negocian y traducen hacia afuera, hacia abajo o hacen público ese discurso, nosotros no accedemos. En este caso podemos acceder porque está escrito. Como hay algo de eso que la reconstrucción de ese sistema hace que podamos acceder a debates que tal vez en otras condiciones no se darían de forma escrita y no nos quedarían los mismos registros. Entonces, ahí hay algo interesante para mirar de ese... ¿Cómo afecta? No lo sé, porque también uno ahí puede decir, bueno, hay muchas cartas falsas dando vueltas, y también saber tener en claro cuál es la recepción de las cartas. Hay momentos donde la cosa es muy clara. Delegados le escriben a Perón diciéndole, la carta que vos le mandás al secretario general no la muestra. No sabemos lo que estás diciendo. Cuando la debería mostrar o nos debería dar copias. Esa discusión por la materialidad es una discusión que, de otra forma, no tendríamos acceso nosotros. No es que no se dé, tal vez no tendríamos acceso a eso. Perdón, pero no, que re pesada, pero parezco... No,
Está bien, pero eso no sé si cambia la caracterización o la forma en la que se piensa la conducción, sino en la accesibilidad que tiene la práctica historiográfica, finalmente. O sea, no sé, me quedo pensando si esa distancia tan explícita y proscripta y exilio no pone de manifiesto algo que es propio de todo vínculo de conducción y que, como ustedes dicen, permite verlo mejor precisamente por la distancia, porque está escrito en la correspondencia, por los viajes a Madrid, o sea, da cuenta, lo hace más patente, pero mi pregunta era si no ponía de manifiesto una dinámica propia de la relación de conducción, esté o no esté en condiciones de proscripción y exilio. Pero bueno, no sé, no lo sé. Bien. Bueno, está bueno para irnos pensando, ¿no? Para ir cerrando las distintas aproximaciones, ¿no? Porque acá aparece el diálogo subterráneo de las aproximaciones de las ciencias sociales y de las miradas particulares, ¿no? Uno que va a contexto y a lo propiamente histórico, otro va a la modelización, el otro a pensar la conducción en términos de concepto. Pero creo que enriquece y da lugar al intercambio, y podemos dejarlo por aquí y anunciar que mañana continuamos. Retoma vos, Sergio, y remate. Sí, mañana tenemos organizaciones político-militares de los años 70 con Pablo Garrido, que va a presentar las organizaciones políticas de Montoneros durante su segunda clandestinidad, del Partido Peronista Auténtico al Movimiento Peronista Montonero, 1974-1980, y Ignacio Carlos Custer, Lucha Armada, Marxismo y Peronismo, la trayectoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 1966-1973. Así que bueno, nos vamos con las guerrillas mañana y los y las esperamos con ganas de seguir intercambiando. Y el jueves tenemos una más. Muchas gracias, Malena y Nicolás, por las presentaciones. Una vez más, nos vemos mañana. Suerte.